Se está haciendo política en los estómagos y en los bolsillos y en las expectativas de la gente. Cuando la Asamblea Legislativa no aprueba los créditos, su motivación es patriótica, política, intereses de grupos, intereses colectivos de todos. Quiero saludar al analista Carlos Saavedra para entender lo que está ocurriendo. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo está, Jimena? Buenas noches, un gusto estar con usted. ¿Qué está pasando, por favor, según su lectura, en esto de no créditos y la gente comienza a tener muestras de violencia, pelearse por un bidón en las colas, etcétera? Bueno, definitivamente hemos llegado a un extremo de la polarización política, ¿no? Y la polarización política ha pasado de los ámbitos institucionales a obviamente todo un ataque a la economía misma del país, ¿no? ¿Y por qué se da esto? ¿Esta es una forma de hacer política? Es una forma errónea de entender la política, Jimena, ¿no? Es una forma de entender que hay que destruir al adversario, pero no entendiendo que al destruir al adversario estás poniendo al medio a la población, ¿no? O sea, así de sencillo, ¿no? No solo le estás haciendo daño a tu adversario político, sino que estás atacando al final al pueblo boliviano, porque evidentemente puede haber diferencias ideológicas profundas y de eso se trata la democracia, ¿no? Pero cuando estas diferencias tienen el objetivo ya de lastimar, ¿no? La economía del pueblo con tal de hacerle daño al rival político, yo creo que se están transgrediendo algunos principios básicos de hacer política, ¿no? Porque lo que reclamamos siempre es que la política tenga la madurez de construir consensos mínimos para no lastimar a la población, ¿no? Y creo que eso es importante. ¿Cómo pones a la población, ¿no? Antes que los intereses políticos? Uno puede estar de acuerdo, en desacuerdo con la gestión de un gobierno, con un partido político, pero la política tiene que encontrar consensos. Y si no encuentra consensos, a quien se lastima es a la gente. Y eso es muy peligroso, Jimena, porque ya estás trascendiendo el espacio de discusión ideológica para fundamentalmente lastimar a la población. Pregunto, Carlos, si vamos a hacer proyecciones, por favor, y vamos a llegar a que esto se degenera, ¿ya? A que no aparecen los créditos, no se los aprueba, no aparece el combustible, la gente comienza a pelearse por bidones, etcétera. ¿Quiénes salen ganando con eso? Mire, Jimena, yo creo que nadie sale ganando en el fondo, ¿no? Me parecería mezquino entender que alguien pueda ganar con una... ¿Pero alguien hará ese cálculo político? Claro, ese cálculo político se hace desde quienes quieren interpelar al gobierno, no quieren atacar al gobierno y obviamente usan una posición. Yo creo, Jimena, hemos visto posiciones muy radicales, ¿no? Hemos visto posiciones muy radicales desde la misma fractura interna que tiene el MAS, ¿no? Yo creo que hoy, por ejemplo, el levismo está más interesado en destruir al arcismo y a la gestión de gobierno. En algún momento Jimena decía que hay liderazgos, como el del expresidente Morales, que no le interesa incendiar el país con tal después de él poder gobernar, aunque sea las cenizas que queden de él, ¿no? Es muy duro, pero esto pasa con la política, ¿no? Y evidentemente esto pone al medio a la población, ¿no? Y los parlamentarios tienen todo el derecho de pedir toda la información que quieran de los créditos, de los financiamientos, pero en algún momento también tienen que tener la madurez política para equilibrar y decir hasta dónde estamos llegando, ¿no? ¿A quién vamos a terminar afectando? Porque al final de cuentas las gestiones de gobierno se acaban. Ahora es necesario que acabemos con caos, lo que vamos a vivir, es necesario que se termine lastimando a la población, o podrá la política construir consensos mínimos. Siento que hoy, Jimena, estamos absolutamente alejados de la construcción de consensos mínimos para poder salvaguardar a la población, y eso es muy peligroso. La política está muy polarizada.
¿no? Y más me interesa destruir al adversario que cuidar el bienestar de la población, y ahí se degeneró totalmente el sentido de la política, que es servir a la población, tanto de opositores como de oficialistas. Consulto. Samuel Doria Medina está habilitado para participar en el próximo proceso electoral. Tuto Quiroga está habilitado. Manfred está habilitado. Chi Yun-chung está buscando partido. Branko Marinkovic está buscando partido. Evo Morales tiene dificultades. Evo Morales puede ser el gran ganador si se descompone la situación, es decir, si logra que el gobierno de Arce se caiga. ¿Se facilitan las opciones de Evo de ser habilitado? Creo que no, Jimena, creo que no, porque el tema de Evo Morales termina pasando por otros factores, ¿no? Evo Morales, es más, yo creo que si se termina degenerando, ¿no? Y termina polarizando mucho y haciendo daño a la población, la gente también va a ver en Evo un culpable, no va a ver en Evo un salvador, porque Evo no está actuando de manera magnánima con el país, sino que está actuando de manera egoísta, priorizando su interés personal. Y la población lee eso, ¿no? Dice, este señor, con tal de hacerle daño a su adversario político, está poniendo en entredicho los problemas de la gente, en entredicho el combustible para la población, en entredicho, ¿no? Está bloqueando, al final de cuentas, atacando al gobierno, logrando su objetivo político, pero también dañando a la gente. Entonces yo no lo veo como un ganador. Yo más bien veo que la gente puede empezar a tener una actitud muy mezquina, ¿no? Que lejos de beneficiar a la población y de generar una empatía, lo continúa alejando de la población. Más bien termina siendo una actitud antipática, y también lo puede ver como uno de los culpables, de los grandes culpables de que la situación haya llegado a esto, ¿no? Ahora se está cumpliendo lo que decía García Linera, que se iban a lastimar tanto Arce y Evo, que se iban a terminar liquidando ambos. En realidad, hoy los efectos políticos están dados para ambos, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? El que no vea que hay un daño político para ambas facciones del MAS, no está haciendo una lectura correcta, ¿no? Creo que evidentemente la pelea que hay al interior termina siendo fratricida, Jimena, ¿no? Porque entre dos componentes del mismo partido terminan haciéndose daño, y la gente termina viendo que esta confrontación le termina afectando a la población, y evidentemente a ninguno de los dos le favorece. Sí. ¿Cuál es la perspectiva que vea esta situación, por favor? Bueno, a ver, además de esta complejidad en lo económico, en la provisión de combustibles, hay un escenario electoral, ¿no? Y uno esperaría, ¿no?, que sea el escenario democrático el que nos permita dirimir y generar consensos a través del voto, ¿no? Y lo que uno esperaría, una cosa es el anhelo y otra es lo que uno siente que vaya a pasar. El anhelo es que pueda haber consensos mínimos para que lleguemos a una elección con cierta tranquilidad, con cierta paz. Sin embargo, en términos de perspectiva política, pareciera que todo se va a ir polarizando mucho más, y al final se va a terminar poniendo al medio de la disputa política a la población. Y ese es un escenario muy complicado. ¿Deben aprobarse los créditos? Yo creo que Bolivia necesita la inyección de divisas, y creo que los créditos, ¿no? Además, Jimena, se habla de los créditos como si fuera la única vez en la historia de Bolivia que ha habido créditos, ¿no? Yo le aseguro que hace más de 25 años de democracia en Bolivia, hace más de 30 años, todos los años Bolivia ha recibido financiamiento externo, ¿no? Quisiera que me digan qué año Bolivia no ha recibido financiamiento externo. En todos los gobiernos, gobierno del expresidente Morales, en los anteriores gobiernos, siempre ha habido financiamiento.
Y obviamente ese financiamiento ayuda a ejecutar obras, ayuda a ejecutar proyectos. Entonces yo creo que los créditos son parte de la solución, por ahí no toda la solución, pero en este momento duro sí ayudarían a generar iniciativas, ayudarían por lo menos a tener un poco de flujo de divisas para que obligaciones tan básicas como el proveer combustible se pueda darle certeza a la población. Entonces creo que es importante que se tome una decisión consciente, que se logre un consenso mínimo para que no se le termine haciendo daño a la población. Quiero que escuchemos y nos vamos a ir atrás en el tiempo para ver si es que lo que decía Álvaro García Linera se está cumpliendo ahora. Cuando uno habla con gente del ala evista y del ala arcista, ya hablan de un camino sin retorno. Lo último que se dijo de por qué se da este camino sin retorno es el anuncio de proceso de parte del ministro Iván Lima, aunque él dice que lo hace a modo personal. ¿Usted entiende que ya esto es un camino sin retorno? Espero que no, porque si fuera un camino sin retorno, la derrota está asegurada. La hipótesis que manejo desde que conversamos con ustedes es que la unidad entre Luis Arce, presidente, el Estado, y Evo Morales, el líder social, es la garantía a la victoria del 2025. La división va a ser la garantía de la derrota del movimiento al socialismo. Por eso no me resigno a decir que ya no tiene esto retorno. Espero que por un principio de sobrevivencia y de grandeza ante la historia, los dos líderes, porque no espero nada de sus segundones, son de tercera, cuarta, quinta categoría, sin ningún tipo de análisis político, estructural. Ninguno de ellos participó en la formación del proceso en los años 2000, 2005. Entonces, espero que en una real... ¿Qué le parece? ¿Se está cumpliendo eso? Bueno, se está cumpliendo en gran medida, ¿no? Esta categoría de fratricidio político que le hemos dado es lo que está terminando de suceder en la realidad, ¿no? La disputa política al interior del MAS ha sido tan vehemente, ha sido tan dura, que ha terminado al final poniendo al medio a la población, ¿no? Y esa obsesión por la reproducción del poder, pero casi enfermiza, con rasgos definitivamente patológicos, está afectando a la gente, ¿no? Está afectando a la gente y definitivamente está generando un boquete también gigante al interior del movimiento al socialismo, ¿no? Con un costo que termina siendo muy alto para la población. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto estar con ustedes, Jimena, un saludo.